Damos paso a la segunda parte de la mañana y con ello presentar a los próximos ponentes que están en la mesa. El doctor Alberto San Román Calvar, que presentará los puntos críticos relacionados con valvulopatías. El doctor Ignacio Fernández Lozano, que presentará los puntos críticos relacionados con arritmias. La doctora Antonia Sambola Ayala, que presentará los puntos críticos relacionados con equidad y género. Y el doctor Germán Seara, coordinador científico de la SCAF, que nos hablará de los ejes transversales, así como de los puntos críticos asociados a gestión de conocimiento, investigación e innovación, que corresponderían a Borja Ibáñez, que, como hemos dicho antes, no ha podido asistir. Damos paso al doctor Alberto San Román Calvar. Muchas gracias. Buenos días. Yo no voy a hacer agradecimientos, no voy a agradecer, ya os han agradecido muchas veces. Lo que sí voy a hacer es daros la enhorabuena. La enhorabuena por haber llegado hasta donde hemos llegado, después de un periodo que voy a intentar mostraros en menos de 10 minutos. Una enhorabuena también parcial, porque nos queda todavía mucho por hacer. Pero haber llegado hasta aquí yo creo que ya es algo importante y yo personalmente estoy muy contento. Como decía, yo voy, más que a entrar en los puntos en concretos de las valvulopatías, que sí que comentaré al final, un poco a haceros ver cuál ha sido el camino, cómo hemos llegado hasta el final, ¿no? Porque esto a veces queda un poco escondido y a mí me interesa especialmente haceros ver el trabajo de todos los que hemos trabajado. En una reunión a la que nos convocaron en este ministerio el 11 de octubre de 2018 nos presentaron esta diapositiva, que bueno, poco a poco fuimos entendiéndola, identificar puntos, justificar, priorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue el 11 de octubre de 2018 y esto es lo que yo personalmente y nuestro grupo y todos hemos hecho hemos intentado hacer, al pie de la letra. Así que nos dijeron que lo primero que teníamos que hacer era priorizar y nos encerraron en un despacho durante 3 horas, algunos de nosotros, y establecimos 19 puntos que nos parecían importantes en relación con las valvulopatías y establecimos una prioridad en relación a la factibilidad, la posibilidad de que se hiciera, en relación al esfuerzo que eso llevaría y en relación al beneficio que produciría en la población. Y de esos 19 puntos establecimos estos como prioridad 1. Por tanto, hay cosas que deberían estar y no están porque no hemos podido llegar. Diagnóstico precoz, registro y transparencia de resultados, autocuidado, acceso equitativo a los anticoagulantes de acción directa, manejo multidisciplinar, valoración integral en la estenosis aórtica, coordinación y continuidad asistencial. La prioridad 2, eran estos puntos, no los voy a enumerar, están ahí, pero que vean ustedes que tratamos sobre todos estos puntos. Y la prioridad 3, estos puntos, 19 puntos que dividimos en 3 prioridades diferentes. Después, lo que hicimos fue repartir las tareas y aquí están los nombres de las personas que tenían que justificar por qué ese punto era importante. Cogimos los 7 de prioridad 1 y 3 de prioridad 2, 10 puntos. Y ahí están cardiólogos, cirujanos y, por supuesto, representantes de nuestros pacientes que hoy tenemos el gusto de que nos acompañen. Y nos pusimos a trabajar y cada uno tenía que hacer una especie de ficha en la que, da igual lo que dice, es muy pequeño, no lo van a leer, pero la clave era por qué ese punto era importante y en base a qué evidencia consideramos que era importante. Así que establecimos una hojita de estas para cada punto e hicimos una cosa que se llama priorizar con un método que se llama de Hanlon, que yo no sabía ni que existía, pero que en base a magnitud, severidad, efectividad, pertinencia, etcétera, llegábamos a una puntuación para decidir qué 2 puntos teníamos que tratar. Y al final nos quedamos con el diagnóstico precoz y la valoración de la estenosis aórtica grave. Esto es más que discutible y podríamos haber elegido, evidentemente, otros puntos, ¿no? Pero entre todos pensábamos que estos eran los puntos fundamentales y es hacia dónde hemos ido. Y entonces se establece entre enero y diciembre del 19 un trabajo extraordinario en el que con los puntos y los objetivos que creíamos que eran fundamentales, lo ponemos en comunicación y nos ponemos en contacto con las sociedades de pacientes, las sociedades científicas, por supuesto las comunidades autónomas, y nos encontramos con una hoja de este estilo, no una,
cientos de hojas de este estilo, con montones de comentarios que tratamos uno a uno personalmente. Algunos fueron incorporados, otros justificamos por qué creíamos que no deberían ser incorporados. Y ahí seguimos. En esto llega la pandemia y no nos tuvo parados la pandemia, por supuesto. Seguimos trabajando y lo que hicimos ya fue documentar de forma muy estricta, muy rigurosa e incluso extensa por qué, en base a la evidencia, estaba justificado centrarse en estos dos aspectos, con un documento que explica muy pormenorizadamente todos los motivos. Concretamente, en ese documento hablábamos de la epidemiología de las valvulopatías, en la detección precoz, la auscultación, aspecto clave que se nos está olvidando, la ecocardioscopia, la sustitución valvular aórtica, cirugía frente a vía percutánea, las comorbilidades y, fundamental y cada vez más importante, la futilidad de la intervención en la estenosis aórtica y, finalmente, los equipos multidisciplinares. Y termino ya. Al final obtuvimos un documento en el que, y ahora sí me permiten que lea brevemente los objetivos generales y los específicos. El primer punto clave es impulsar el diagnóstico precoz de las valvulopatías prevalentes mediante 3 objetivos específicos. Realización sistemática de auscultación a todo individuo mayor de 65 años, analizar la evidencia de la ecocardioscopia por especialistas no cardiólogos en atención primaria y en el hospital para identificar valvulopatías, y 3, diseñar protocolos de derivación a atención hospitalaria de pacientes con sospecha de valvulopatías y de seguimiento de esos pacientes en atención primaria. Punto 2, optimizar la selección del tratamiento de la estenosis aórtica grave mediante valoración multidisciplinar integral. Esto era fácil de justificar. Una valvulopatía tan prevalente que nos está llevando a un gasto sanitario tremendo y que hay que justificar que eso tiene que ser así. El objetivo general era mejorar el abordaje integral del paciente con estenosis aórtica grave y había 2 puntos. 1, crear modelos de trabajos multidisciplinares de valoración que cumplan estándares mínimos y 2, adecuar el uso de la sustitución valvular a las evidencias según riesgo y potencial beneficio. En ese sentido, tanto en una como en otra, están incluidos, y me dijo especialmente al compañero pediatra, están dirigidos a pacientes ancianos, pero no solo. La valvulopatía bicúspide es una valvulopatía muy prevalente y trascendental que se tiene en cuenta, por supuesto, en ambos puntos críticos. Por supuesto, hay unos indicadores, no voy a entrar en ellos, indicadores de valvulopatías que tienen ustedes a su disposición y que estaremos encantados de comentarlos. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Damos paso a Ignacio Fernández Lozano, coordinador del Grupo de Trabajo de Arritmias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias al Ministerio por permitirme participar en esta estrategia y, sobre todo, a mis compañeros de grupo que han hecho un trabajo arduo y que me toca a mí presentar ahora mismo qué son los resultados del Grupo de Arritmias. En Arritmias teníamos muchas ideas, muchas pruebas, muchos objetivos a cumplir, pero por cuestiones también de espacio y de capacidad de hacer todo, eligiéramos 2, la mejora en la efectividad en el acceso a la reanimación cardiopulmonar y el diagnóstico precoz de la filación auricular. Ambos muy prevalentes, muy importantes y con mucha repercusión en la morbilidad y en la mortalidad de los españoles, ¿no? ¿Por qué muerte súbita? Es evidente. Si yo os digo que la muerte súbita afecta en la calle a 30.000 españoles, pues nos puede parecer una cifra importante, pero nos deja un poquito fríos. 30.000 es más de lo que tenemos en cuenta corriente y menos de lo que nos queda de pagar la hipoteca, al menos en general, ¿no? Pero si lo pongo así y digo que la muerte súbita afecta más que el ictus, que el cáncer de pulmón, que el cáncer de mama y que el HIV juntos, pues entonces entendemos mejor la magnitud del problema. Y si pensamos lo que invertimos en sanidad en todos los servicios de salud, en las comunidades autónomas, en tratar estas patologías, la repercusión que tiene a nivel del ciudadano y lo poco importante a veces que parece la muerte súbita, que es una patología que se resume en estaba bien y se murió y la exploración física la hace el forense, pues nos daremos cuenta que en muerte súbita nos queda mucho por avanzar y probablemente es en lo que más podemos invertir para salvar más vidas. Una patología que sabemos además que es muy tiempo dependiente.
un minuto, un 10% menos de supervivencia, 7 minutos estás muerto, salvo algún niño, algún congelado, algún ahogado. Con lo cual, si no se hace algo, la muerte súbita mata y mata mucho. Por tanto, este punto era muy claro. El punto crítico era mejorar la efectividad y el objetivo general, aumentar la supervivencia con buena recuperación neurológica de los pacientes que sufren una parada cardíaca, tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria. Y para eso diseñamos unos objetivos específicos, que eran crear un marco de referencia estatal lo más homogéneo posible, en los que era imprescindible conocer los resultados en salud. Eso es imprescindible, ya se ha hablado antes. Tener registros es fundamental. Lo que no se registra, lo que no sabemos qué pasa, existe, pero no sabemos cómo y, sobre todo, no sabemos cómo mejorarlo porque no sabemos qué está mal, con lo cual los registros son fundamentales. Extender la desfibrilación precoz, incrementar la reanimación precoz por el ciudadano, por el primero que ve una muerte súbita, tenga conocimiento, ¿no? Intentar que la mayoría tenga el mayor conocimiento posible y, posteriormente, extender los cuidados por resucitación y organizarlos en las distintas comunidades autónomas. Las acciones eran elaborar un plan de atención a la parada cardíaca, en combinación con el Ministerio, las sociedades científicas y las comunidades autónomas, hacer unos indicadores comunes que permitan la recuperación de un registro de parada cardíaca extrahospitalaria e intrahospitalaria. En extrahospitalaria en España tenemos el OSCAR. El OSCAR ha sido una iniciativa inicial de los servicios de emergencias. Yo creo que hoy en día participan todos. Es un registro que tiene ahora mismo la declaración de interés sanitario del Ministerio y que hay que potenciar para que realmente tengamos un registro de parada extrahospitalaria y, al mismo tiempo, también empezar a crear registros de parada cardíaca intrahospitalaria. La parada cardíaca intrahospitalaria afecta entre 20.000 y 30.000. No sabemos muy bien cuánto realmente porque no tenemos registros. De esto sí que tenemos mucho menos registros y es más culpa de los profesionales que la extrahospitalaria, posiblemente, pero no tenemos registros y es fundamental tenerlos. La siguiente acción es hacer un plan de parada hospitalario en hospitales y en centros sanitarios, en todos. Muchos tienen, otros no. Muchos los han tenido durante muchos años, pero están un poquito congelados, voy a decir, o un poquito deberían optimizarse a nuevas estructuras, a nuevos sistemas, a nuevas unidades, y eso en algunos casos no se ha hecho. Armonizar criterios comunes sobre el uso e instalación de DEAs a nivel nacional. Tenemos muchos decretos que regulan esto. Algunas comunidades han tenido que hacer hasta 2 y hasta 3 y, desgraciadamente, no tenemos una política homogénea y nuestra política legislativa ha sido un freno para que se implanten DEAs en nuestro país. Tenemos un 10% de los DEAs que tiene Francia por millón de habitantes y un 7% de los que tiene Dinamarca. O de los que tiene Suecia. Estamos muy mal y parte de ellos es la legislación inicial que pusimos en nuestras comunidades autónomas. Hay que generalizar el soporte telefónico a la reanimación por testigos. Esto yo creo que está implementado en todos los servicios o en la inmensa mayoría de los sistemas de emergencias de las comunidades autónomas. Incorporar en los servicios de emergencias programas de alerta voluntarios. Esto también se empieza a hacer en distintos SEM. Establecer redes de referencia para la atención a los pacientes recuperados de una parada cardíaca. Esto es una idea que se lanzó a las comunidades autónomas. Algunos también empiezan a hacer este plan. Existe un plan parada en muchas comunidades autónomas, al menos en algunas. Y hacer una rehabilitación precoz en pacientes recuperados de una parada cardíaca. Y, al mismo tiempo, hay una acción que es también muy ambiciosa, que no es fácil que podamos llegar de forma total o completa, que es establecer un plan estructurado de programas de formación en soporte vital avanzado IDEA, pues fuera del ámbito sanitario, no solo a los empleados públicos que trabajan en la calle, a los ciudadanos, a los estudiantes. Y esto a veces pues es fácil de ponerlo en un papel, es una idea que a todo el mundo nos parecerá bien, pero llevarlo a la práctica va a ser muy complicado y probablemente se escapa únicamente del sistema sanitario y necesitamos contar con educación, con interior, con los ayuntamientos, con todo lo que sea posible, pero todos en la misma dirección. Bueno, y el siguiente punto crítico es la fibrilación auricular. De esto tampoco hay dudas, de que es la arritmia sostenida más frecuente. Nosotros, los cardiólogos, cometimos el error de llamarle arritmia benigna, porque probablemente es la arritmia que más mata a nivel números, ¿no? Se asocia a morbilidad y a mortalidad y lo que produce fundamentalmente es ictus, y el ictus ya sabéis que mata mucho. El punto crítico es el diagnóstico precoz de la fibrilación auricular, especialmente de la fibrilación auricular asintomática, que no sabemos cuánto tenemos, tampoco es algo lo que no tenemos registros. Cuando se ha buscado con distintos métodos, prospectivamente siempre se encuentra porcentajes variables, dependiendo de la población y del método que se use.
El objetivo general es reducir la prevalencia en personas con fibrilación auricular no conocida en nuestra población y el método que, después de darle muchas vueltas, estuvimos dando por cuestiones de efectividad, de equidad y también de coste, fue la detección precoz mediante la toma del pulso, especialmente en pacientes mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos, con obesidad, con insuficiencia cardíaca, y siempre tratar de objetivarla con un electro si lo que se detecta es un pulso irregular. Las acciones que diseñamos en el grupo es hacer un programa de formación a nivel poblacional de cómo tomar el pulso e identificar si es arrítmico, una campaña que podría ser Toma el pulso de tu corazón, desarrollar iniciativas entre profesionales sanitarios encaminadas en esta misma idea de tomar el pulso a todos los pacientes, a todos los niveles, incluir también tecnologías para mover el chequeo del ritmo con dispositivos wearables en prendas tecnológicas en el marco de esta estrategia. Eso queda un poco a la iniciativa de las distintas comunidades autónomas. Promover la telemonitorización en pacientes con dispositivos implantables. Esto es una población muy seleccionada, pero con muy alto riesgo por la propia patología de tener fibrilación auricular, muchas veces asintomática y que muchas veces diagnosticamos tarde, desgraciadamente, porque la telemonitorización o la monitorización remota de estos dispositivos pues es manifiestamente mejorable en muchos casos. Tenemos cada vez más pacientes y el volumen de información que tenemos es muy amplia. Tenemos que tomar conciencia que muchas veces un diagnóstico precoz puede ahorrar un ictus al paciente. Y luego, finalmente, también integrar en el currículo escolar en la formación en la toma del pulso a nivel radial y a nivel central. Y esto es todo lo que yo quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora damos paso a la doctora Antonia Sambola Ayala, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Equidad y Género, que nos viene a presentar. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Ministerio de Sanidad para participar en el desarrollo de la sección dedicada a la equidad y género en la salud cardiovascular. Creo que falta una diapositiva, pero también quiero agradecer al equipo técnico que ha propiciado el soporte científico para desarrollar todos los puntos críticos y llegar a unas conclusiones y elaborar las acciones necesarias para conseguir mejorar los puntos críticos que se han seleccionado. También al equipo de trabajo que ha colaborado en la elaboración de esta estrategia en esta sección, compuesto por las doctoras Concepción Alonso, Gabriela Guzmán y además que son cardiólogas y además especialistas en género como la doctora María del Mar García Calvente y la profesora Teresa Ruiz Cantero. Este equipo ha trabajado intensamente, como el resto de los equipos, y seleccionamos todos juntos estos puntos críticos que realmente son muy pocos comparados con todos los que habíamos pensado y seleccionado. ¿Por qué? Puesto porque la enfermedad cardiovascular en la mujer todavía sigue siendo la primera causa de muerte en la mujer, muy por encima de los tumores, de las neoplasias, y la mujer en España muere un 6% más que los hombres por causa de enfermedad cardiovascular, según las estadísticas del Instituto Nacional del año 2019. Nosotros nos hemos centrado en distinguir estos 3 puntos críticos para intentar mejorar esta mortalidad y contribuir a la salud global de la mujer. Estos 3 puntos se resumen en promocionar el conocimiento y el autocuidado de la salud cardiovascular en la mujer, formar a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud sobre los aspectos específicos de la enfermedad cardiovascular en la mujer y las desigualdades por género. Y, por último, abordar las desigualdades sociales en salud en las acciones de la estrategia de forma interdisciplinar. Los objetivos generales se resumen también en 4 puntos principales. Uno es incorporar la perspectiva de género en las acciones de promoción y prevención,
para conseguir equidad de género. 2, mejorar la detección y tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, así como la asistencia y tratamiento de la enfermedad cardiovascular en la mujer, esta enfermedad ya establecida. Adquirir y evaluar las competencias adquiridas por los profesionales sanitarios en los aspectos diferenciales de la enfermedad cardiovascular en la mujer e integrar la equidad en salud en las acciones de la estrategia. A la izquierda me he permitido poner este diagrama en el que pueden ver los recursos que se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de estos objetivos e intentar conseguir las acciones que propondremos a continuación. Uno es, evidentemente, el adiestrar o aleccionar o mejorar el conocimiento de los profesionales sanitarios en los aspectos diferenciales, como he dicho. 2, hacer políticas sociales de gobierno en las que se incluyan esta protección de la enfermedad cardiovascular de la mujer como ley. 2, conseguir la utilización de los medios sociales y la tecnología para difundir las acciones a incorporar poco a poco. Y después, como ha dicho el profesor Wedinger, es fundamental la investigación en la comunidad, especialmente en aspectos epidemiológicos que son desconocidos en nuestro país. Si no tenemos datos, no podemos establecer demasiadas acciones. Después, concienciar a la población, concienciar también al equipo médico que influya en la toma de decisiones importantes para la salud y, además, trabajar en aspectos que son absolutamente diferenciales y específicos en la mujer en cuanto a enfermedad cardiovascular. Esto hace que se contribuya a conseguir una igualdad para la mujer en el acceso a la salud cardiovascular. Las acciones propuestas son limitadas, evidentemente. ¿Por qué? Porque es mejor centrarnos en estas acciones y conseguir algo que ser difusos y intentar alcanzar demasiados objetivos. Una de las acciones que se propone es adecuar estándares por sexo, por ejemplo, en las analíticas de detección de los síndromes coronarios agudos, adecuar el estándar de la determinación de las troponinas y también en las técnicas de imagen con la utilización de diámetros ventriculares, por ejemplo, indexados por superficie corporal para establecer las indicaciones de cirugía para recambio valvular. Otra acción que se propone es desarrollar protocolos de prevención primaria para la detección de factores de riesgo cardiovascular, especialmente en 2 periodos muy importantes en la mujer, en la que los factores de riesgo deben ser detectados y tratados. Uno es el embarazo, cuando la mujer puede tener diabetes gestacional, hipertensión, eclampsia, y otro es la menopausia. En la menopausia también aumentan la circulación de lípidos, aumenta la incidencia de hipertensión, disminuye el metabolismo y aumenta la incidencia de obesidad. Estos 2 son periodos absolutamente importantes y, además, en los que la atención primaria tiene que tener un papel fundamental en la detección y en el tratamiento de estos factores de riesgo que absolutamente contribuyen al desarrollo de la enfermedad cardiovascular y de la superior mortalidad de la mujer por enfermedad cardiovascular con respecto al hombre. Por otra parte, desarrollar protocolos de optimización del tratamiento de enfermedad cardiovascular específicas o más prevalente en mujeres, como por ejemplo la isquemia coronaria sin obstrucción. Esto es un aspecto muy prevalente en las mujeres que se detecta de una forma insuficiente y se trata también de una forma inadecuada.
Y, por otro lado, también un punto muy importante a desarrollar es el tratamiento de las mujeres embarazadas que padecen una enfermedad cardiovascular. En cuanto a no solamente el cuidado hospitalario, sino también el manejo del tratamiento cardiovascular. También es muy importante, otra acción es intentar mejorar la igualdad en el uso de terapias basadas en la evidencia científica en ambos sexos, especialmente en el síndrome coronario, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. ¿Por qué? Porque son absolutamente patologías que amenazan la vida de la mujer y del hombre, evidentemente, pero que existen muchísimos datos en la literatura en los que la igualdad a la terapia basada en la evidencia científica no existe en muchos territorios. En cuanto a otros aspectos que no están aquí recogidos y que quizá deberían de tenerse en cuenta, es también el intentar, en cuanto a las valvulopatías, que no lo hemos incluido, pero quisiera hacer una mera observación, es la importancia de la detección de la estenosis aórtica de una forma precoz en la mujer. Las mujeres llegan a los hospitales con una estenosis aórtica crítica, con una incidencia mucho mayor que los hombres. Y esto es un deber, ya puede empezar también en la atención primaria, pero es un deber de los profesionales de detectarlo de una forma eficaz. Otro punto importante es en cuanto a las arritmias, el paro cardíaco. No existen datos en nuestro país sobre el paro cardíaco en cuanto a la atención, la asistencia, la incidencia, ni tampoco del pronóstico. Y, por último, la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente en la población mayor, anciana, que es muy prevalente en las mujeres y que está absolutamente relacionada con la mayor incidencia de ictus en nuestro país en las mujeres comparado con los hombres. Se requiere actualizar el tratamiento, la terapia anticoagulante en las mujeres. Otras acciones propuestas es concienciar a las mujeres y a las niñas sobre la importancia del cuidado de la propia salud, especialmente la obesidad y el tabaquismo. El tabaquismo nos está asolando especialmente en la población adolescente. Es impresionante el número de mujeres jóvenes que fuman y además hay dos picos de edad: las adolescentes y las mujeres de 40 a 45 años. La incidencia de cáncer de pulmón, además de la enfermedad cardiovascular, está en aumento, así como los infartos en mujeres jóvenes. Jóvenes son menores de 55 años. En esto la incidencia del infarto está aumentando y probablemente está en relación, entre otros factores, con estos factores de riesgo que debemos de considerar, así como la obesidad, que es preocupante también en las edades jóvenes y en las edades posmenopáusicas. Hay que también promocionar la rehabilitación cardíaca en la mujer, como se ha dicho anteriormente, porque la asistencia está absolutamente sesgada por la imposibilidad en muchas ocasiones de conciliar la vida familiar con los requerimientos de los programas que suelen realizarse por la mañana o incluso con el trabajo. Y después, por último, entre otras cosas, hay que desarrollar programas de formación para profesionales del Sistema Nacional de Salud, porque el conocimiento sobre las diferencias en la enfermedad cardiovascular en la mujer son realmente importantes y preocupantes. También hay que analizar el abordaje de las desigualdades sociales en salud mediante el uso de una lista de chequeo y establecer propuestas de mejora. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen en general unos ingresos menores que los hombres en nuestro país, especialmente cuando llegan a la edad de la jubilación o son pensionistas. Tienen unas pensiones absolutamente bajas y esto les pone en desigualdad de condiciones por la alimentación, aumenta la fragilidad. Esto también incide en cuanto ingresan a los hospitales por patologías agudas
y pueden ser rechazadas por la toma de decisiones por la existencia de fragilidad. La fragilidad está muchas veces relacionada con las desigualdades sociales y económicas. También es muy importante analizar de forma desagregada por variables socioeconómicas como la edad, la clase social, el nivel educativo muy importante tanto para los hombres y las mujeres en cuanto a obtener un acceso a la salud cardiovascular igual, porque evidentemente el nivel educativo está en relación con los hábitos, con el estilo de vida, con la alimentación, con la forma de expresión, de manifestar los síntomas, de hacerse entender. Esto es muy importante a la hora de establecer diagnósticos y especialmente tratamientos. Y ya para concluir, solo quiero decir que la estrategia de salud cardiovascular pretende mejorar la igualdad de acceso en ambos géneros a la salud cardiovascular. Y gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora el doctor Germán Seara explicará los ejes transversales de la estrategia, así como los puntos críticos asociados a gestión del conocimiento, investigación e innovación. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por lo que esto significa en este pistoletazo de salida oficial de todos estos años, como nos comentaba antes Alberto, desde que empezamos con este trabajo. ¿Por qué ejes transversales? Esto es algo de, como decía Héctor, hay muchas cosas que hemos aprendido haciendo la propia estrategia. Y estas son las notas al pie que aparecían en casi todas las propuestas. Por eso decidimos rescatarlas de esas notas al pie, por entender que realmente no eran solamente aplicables a aquello donde estaba la nota al pie, sino que tenía mucho que ver con todas las acciones que necesitábamos hacer. Y tenía mucho que ver con el concepto de transversalidad desde el punto de vista de las estructuras y con el concepto del tiempo desde el punto de vista de cuándo se van elaborando las cosas o cuándo se corresponden con la historia natural de salud o de enfermedad. Por eso los tres aspectos fundamentales que destacamos fueron el promocionar y potenciar todos los temas de continuidad asistencial, tanto desde una perspectiva profesional, quiero decir, de eficiencia o de estructura de nuestros servicios, cuanto de la atención necesaria para los ciudadanos o para los pacientes. El segundo, un tema que no estaba considerado específicamente dentro de ninguna de las áreas, pero que en todas las áreas salió y que, igual que ocurre con los aspectos que hemos comentado de los temas de promoción de salud o de algunos otros aspectos en los que ya existe una estrategia, lo que hicimos fue referirnos a las estrategias existentes y tratar de reforzar los aspectos de esas estrategias que tenían que ver con la salud cardiovascular o con la aplicación en determinados momentos de la enfermedad. Y, como ha salido reiteradamente en todos los casos, para todo esto hacían falta unos sistemas de información que son manifiestamente mejorables y que, como han ido diciendo todos los que han pasado por aquí y en las propias aportaciones que se han hecho desde la sala, parecen imprescindibles para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Voy a hacer un resumen muy sencillo, porque ahí están los datos, están en la propia estrategia, a la que tienen acceso en la web. El primer punto era, como decimos en la continuidad, establecer los sistemas de prevención y atención sanitaria a los pacientes con enfermedad cardiovascular que estén basados en procesos y los flujos asistenciales más adecuados. Esto parece una obviedad, pero una de las cosas que sabemos de nuestro sistema sanitario es que es muy edificio dependiente, en lugar de ser ciudadano o paciente dependiente. Con lo cual, esto es una llamada, una vez más, a eso que pone en todos nuestros documentos de los sistemas de salud, que el centro es el paciente y que sabemos que lo es, pero solo relativamente. O sea, que esto era una llamada a la humildad y a la autocrítica
para que realmente seamos capaces de reforzar los procesos desde la óptica de los pacientes, desde la óptica de resolver inequidades y desde la óptica de homogeneizar y mejorar los resultados. Con lo cual nos obligaba a coger todo el proceso, desde el proceso de salud hasta el proceso final de la atención. Y eso, obviamente, para asumir unos modelos de calidad, unos modelos de seguridad, que forman parte, obviamente, de la calidad, y unos modelos de eficiencia, es decir, de relación del coste, de lo que nos cuesta, con aquello que deseamos obtener. Y que, por tanto, estamos obligados, dentro del sistema público, la privada ya lo hace por su cuenta, a gastar lo menos posible para conseguir el mejor resultado. O dicho de otra forma, desde el punto de vista de procesos, utilizar el proceso más eficiente en lugar de procesos que sean más largos, más complejos o que no estén abocados a unos resultados que puedan ser demostrables. Y si digo demostrables, es que puedan medirse, que puedan evaluarse y que, por tanto, pueda justificarse esa eficiencia. Que, por otro lado, tenían que ser coordinados tanto intra como interniveles. Aquí es una llamada, de nuevo, a todas esas transiciones de las que hablamos entre la atención primaria y lo que llamábamos atención especializada erróneamente, lo que es la atención hospitalaria, y que sabemos que justamente en esas transiciones es donde están la mayor parte de las veces las bases tanto de la ineficiencia como de los problemas de seguridad. O sea, los problemas, por ejemplo, relacionados con el uso de fármacos, ¿qué pasa con los fármacos que está usando el paciente en atención primaria? ¿Qué pasa cuando ingresa? ¿Qué pasa con los cambios? En todos los sitios tenemos todos los aspectos supuestamente de conciliación terapéutica, pero sabemos que esos supuestos muchas veces no se cumplen y que también está basado en los propios sistemas de información que tenemos muchas veces aislados entre primaria y los sistemas de información de los hospitales. Y además añadíamos, en el colmo de la osadía, de que no solamente tenían que ser eficientes, sino que además tenían que ser entendidos como satisfactorios por los pacientes. O sea, no es solamente que nosotros pensáramos que eran satisfactorios, sino que esto implicaba que teníamos que ser capaces de preguntar. Y la única forma de saber, efectivamente, es preguntar. Y preguntarle a los pacientes por sus valores, por qué es lo que desea obtener, por tanto, darle la información necesaria para que pueda tomar las decisiones de una forma adecuada y que esas decisiones puedan ser realmente compartidas. Con ello, los objetivos específicos que planteábamos aquí era, para esas patologías que se habían priorizado o para el ámbito de salud de una igual manera, diseñar unos procesos asistenciales que estuvieran integrados. Yo cuando empecé hace ya muchos años, en el siglo pasado, en esto de la medicina, ya me dijeron que este era uno de los problemas. Y resulta que siguen apareciendo en las diapositivas, luego debe ser que no lo tenemos demasiado bien resuelto. La otra cuestión que conocemos muy bien es la desintegración, por tanto, la propuesta era integrar todo lo que se refiere al ámbito sociosanitario, tanto en aspectos de prevención como de atención como de rehabilitación. Es muy curioso que se comentaba aquí que la gravedad de los pacientes tiene mucho que ver con la edad en todos los problemas de cronicidad y muchos de nuestros pacientes crónicos están institucionalizados no en hospitales, sino en residencias sanitarias. Y, curiosamente, cuando uno va a consultar los sistemas de información, hay una pérdida enorme de información cuando los pacientes entran en ese nivel, porque dejan de estar muchas veces registrados de una forma concisa y concreta dentro de la atención primaria y solo hay registros aislados cuando tienen instancias hospitalarias en un momento determinado. Con lo cual, nos resulta enormemente difícil hacer ese seguimiento que nos decía esta mañana Fernando Artalejo sobre la continuidad de qué es lo que le pasa en la vida a estos pacientes. La tercera cuestión era, obviamente, incorporar la perspectiva del paciente. Es incorporar qué es lo que piensa y qué es lo que quiere decidir. O sea, todo esto que hablamos de los PROMs y de los PREMs es una cosa de la que disfrutamos mucho en la literatura, pero que en la práctica está muy poco implementada.
y que entendemos que no es que sea una necesidad desde el punto de vista administrativo, es que es una obligación ética y que, por tanto, tenemos que incorporarlo con todas las dificultades que esto pueda tener. Y la última cuestión ahí es que tenemos que ser capaces de comparar. Y de comparar sin miedos y sin ningún otro planteamiento. O sea, que aquí la cuestión no es sacar los colores a nadie, sino ser conscientes de dónde tenemos nuestras áreas de mejora, como se dice habitualmente cuando hablamos de las cosas en las que fracasamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas en las que tenemos que mejorar? Con respecto a las prácticas seguras, como decía, lo que hemos hecho ha sido incorporar aspectos que ya estaban ahí y que en el caso, el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud de marzo de 2006 fue en el primero en el que se estructuraron unos objetivos específicos para toda la población del Sistema Nacional de Salud, que se revisó en el 2015, en el periodo 2015-2020, con una propuesta específica de una estrategia de seguridad que tenía unas líneas estratégicas muy concretas que he resumido ahí y que, sobre todo, y aunque parezca raro, se han evaluado y sabemos cuál es la situación en cada una de esas líneas. Con lo cual, lo único que pretendíamos aquí era dar una llamada de atención en el que, en el ámbito de la salud cardiovascular, se incorporaran o se especificaran algunos aspectos que son genéricos en las formas de registro que tenemos en este momento en la estrategia de seguridad del paciente y que sería muy bueno poder aplicarlos, como se comentaba aquí desde la sala en un momento determinado, el hacer específicos algunos de esos aspectos, hacerlos específicos para el área de salud cardiovascular. Y que entendíamos que debería ser relativamente fácil, puesto que es extrapolar unas estructuras que ya existen, sencillamente haciendo precisiones en alguno de esos aspectos. Y que dentro de eso pues son los que conocemos clásicamente. El primero era el promover el uso seguro de medicamentos. He sacado incluso esto de los 5 momentos clave, son iconos o dibujos que aparecen en la propia web del Ministerio sobre los momentos clave, estos que decíamos, de las interfaces en las que se pueden producir los mayores problemas. Reforzar la higiene de manos como uno de los elementos fundamentales y reforzarlo y registrarlo dentro del ámbito cardiovascular, promover y difundir el uso seguro de dispositivos médicos, o sea, hacer una vigilancia expresa de estos aspectos, igual que de los procedimientos quirúrgicos, sin olvidar todo el tema de la identificación inequívoca, que les recuerdo que fue uno de los primeros aspectos que se empezó a trabajar en los temas de seguridad del paciente, probablemente uno de los primeros en los que se hizo énfasis, y promover la notificación y análisis de incidentes de seguridad que saben que tiene la peculiaridad de ser un modelo no punitivo. O sea, un modelo que lo único que pretende es conocer qué es lo que ocurre y generar modelos para evitar que vuelva a ocurrir y no tratar de culpar o de responsabilizar personalmente a nadie sobre el proceso. Y llegamos a lo que ha sido uno de los caballos de batalla en toda esta mañana también, que es el tema de conseguir diseñar y consolidar un núcleo básico de información que nos sirva, por un lado, para conocer el estado de la salud cardiovascular de la población y, paralelamente, cuando ya existe enfermedad, conocer cuál es la evolución y cuáles son los criterios de atención o cuáles son los criterios de calidad que se están utilizando en esos criterios de atención. Y como comentaba Héctor, hemos discutido mucho sobre estos temas y hemos discutido mucho también con algunos responsables de sistemas de información sobre qué es lo que tenemos en este momento y si eso era suficiente, y la respuesta ha sido siempre que no. Y los planteamientos que nos habéis hecho desde las sociedades científicas, desde las comunidades o desde los pacientes, ha sido justamente a estimular el que tenemos que aprovechar esto como excusa para mejorar nuestros sistemas de información. Por ello, cuando pretendemos esa accesibilidad, al final es tratar, por un lado, y se ha comentado aquí antes también, ser capaces de visibilizar cuál es la situación de la salud cardiovascular. Si no lo visibilizamos, será muy difícil que intentemos convencer a los ámbitos de decisión de cosas que desde aquí parece obvio que es que hay que hacer. En segundo lugar, conocer de una forma explícita lo que son inequidades en el acceso
y lo que son desigualdades en los resultados, porque de nuevo es la única forma de poder abordarlo. Y en tercer lugar, ser capaces de evaluar la propia evolución de aquellas cosas que se proponen en la estrategia. O sea, no creemos ser, aunque muchos de los que están aquí son efectivamente los más listos del lugar y son los que han propuesto las fórmulas que había que seguir, pero hay que demostrar que efectivamente eso es útil. Y la única forma es si tenemos unos sistemas sólidos de información. Con lo cual, es fundamental el que las fuentes de información seamos capaces de homogeneizarlas, de normalizarlas, de agregarlas cuando sea necesario o de desagregarlas igualmente, para poder, entre otras cosas, también utilizarlas en el ámbito de investigación, como comentaba esta mañana también el presidente de la Europea, ¿no? Y que esto, además, sería lo que nos permitiría poder empezar a explotar los datos de una forma diferente. Y explotar los datos de una forma que nos sirviera tanto como evaluación de la gestión, cuanto para establecer preguntas o respuestas sobre cómo hacemos las cosas en cada uno de esos puntos. Con lo cual, los planteamientos que habíamos hecho ahí como objetivos específicos era, por un lado, identificar esa información necesaria con las fuentes y las formas más eficientes de recopilarlas, para identificar las necesidades de mejora y poder monitorizar esas 7 métricas de salud cardiovascular ideal que comentamos, que además, como hemos visto en las que ya nos habéis mandado desde las comunidades, ya hay comunidades que lo tienen bastante avanzado, al menos algunas de esas métricas. Sabemos muy bien que una parte de estas métricas pueden ser métricas que se obtienen de niveles de encuesta. Y podemos trabajar con niveles de encuesta mientras no tengamos datos de vida real de esos. Pero la estructura debería ser la misma, con el conocimiento que hemos de tener de cuál es el valor que se le da a una encuesta o cuál es el valor que se le da a eso que llamamos datos de vida real. Y otros que tienen que ver con datos que deberían ser extraíbles y a poder ser de una forma automática de los propios sistemas de registro que tenemos en este momento para la asistencia, de manera que no supongan una carga más para el profesional que tiene que llevarlo, sino que sea transparente en cuanto a la forma de capturarlo y para que pueda servir, además, incluso para establecer modelos de ayuda a la toma de decisión que saben que en este momento es una de las cosas más requeridas por los profesionales cuando se enfrentan a un paciente concreto y desean saber cuál es el comportamiento habitual de ese grupo de pacientes similar al paciente que yo estoy viendo delante, ¿no? Y por eso, cuando planteamos la estructura esta de los mapas estratégicos, que nos trajo a todos un poco de cabeza, por un lado era saber que era muy ambicioso lo que estábamos haciendo y que, por tanto, teníamos que ser capaces de, mediante un mapa, explicar la estrategia. Por eso la cuestión era que en esa parte de arriba, aunque aquí no lo vean, sí que se ve en la publicación, están los objetivos finales. A la izquierda lo que serían objetivos clínicos, por llamarlo así, objetivos de salud. En la derecha, arriba, lo que serían los objetivos de eficiencia. En la segunda capa, empezando desde arriba, estaría la manera en la que o los profesionales o los ciudadanos o los ámbitos responsables de que esas cosas lleguen a ese final, el nivel en el que se está cumpliendo. Digamos que serían como los actores están realmente concienciándose y asumiendo dentro de sus propios procesos que eso sea así. ¿Cuáles son los procesos fundamentales? Esa franja marrón que hay en el centro, por debajo, y que ahí están la mayor parte de los procesos que, extraídos de cada uno de estos ámbitos de salud o de patología, se consideraron que eran fundamentales para poder obtener los resultados que aparecen arriba. Y debajo, en la parte que aquí está en azul, estaba todo lo que tenía que ver con recursos, con gestión del conocimiento, con investigación o con los aspectos que tienen que ver con coordinación. Y como comentaba antes Héctor, el diseño lo hicimos de arriba a abajo, es decir, qué es lo que queremos obtener, con qué personas o con qué grupos de interés queremos obtenerlo, con qué procesos queremos hacerlo y cuáles son las bases que tenemos que utilizar para esos procesos, pero para instaurarlo, que es la fase en la que estamos ahora, tenemos que ir necesariamente de abajo arriba.
cuáles son los recursos que estamos dedicando, cuál es la base de conocimiento que tenemos, cuáles son nuestros sistemas de información, cuál es el rigor con el que estamos haciendo las cosas, cuáles son nuestros modelos de calidad, que se reflejan en unos procesos que están ahí seleccionados de esos puntos críticos que han planteado cada uno de los grupos a obtener. Arriba, cómo estamos solucionando esos procesos y si finalmente eso está llevando a unos resultados finales en la población que sean los que esperamos con la estrategia. Por eso, esto tiene que ver mucho con que el empeño que hemos tenido en poner dentro de la estrategia unos indicadores de referencia es precisamente para que sirvan de base para la discusión entre los sistemas de información centrales de las comunidades y de las propias sociedades científicas o del ámbito que sea, o de los sistemas de registro, para acordar cómo hacer esas propuestas de indicadores de una forma coordinada, homogénea y que permita homogeneizar digamos, toda la información existente en nuestro país y visibilizarla. Visibilizarla en un modelo común que nos pueda servir para conocer en todo momento cómo es la situación de salud o la situación de enfermedad. Y que va a tener mucho que ver con eso que pongo a la derecha también, que es la estrategia de salud digital del propio Ministerio. Esto tiene que integrarse dentro de esa estrategia o, de lo contrario, tampoco tendría lógica dentro digamos, del modelo institucional. Y que lo que estamos pretendiendo y promoviendo es justamente que esto sirva como una manera de que sea introducido en los ejes de esa estrategia, de la que yo conozco poco, pero que creo que es importante que lo podamos integrar. Y bueno, paso directamente a hacer Borja Ibáñez no podía venir y quería solamente ligar a estos aspectos, porque tiene mucho que ver lo que se estuvo discutiendo sobre esa parte que comentaba de la base, sobre la parte azul. O sea, ¿qué necesitamos para poder hacer los procesos excelentes? Y ahí lo que se plantearon es, desde el punto de vista de gestión de conocimiento, las prioridades se hicieron en orientar los procesos de formación de los profesionales hacia la mejora de los resultados. Yo creo que hay algo que todos sabemos, que es que los profesionales trabajamos muy bien en el proceso concreto, pero muchas veces nos alejamos del resultado final porque lo consideramos distante. Entonces, la cuestión era cómo éramos capaces de hacer las dos cosas e integrarlas, de ahí el mapa, con relaciones causa-efecto. Yo hago esto porque entiendo que es bueno para considerar esto del final. Por tanto, si éramos capaces de integrar toda esa información, tendría sentido este tema. Y la otra parte tenía que ver con los ciudadanos y con la parte de autogestión de la salud y autogestión de la enfermedad. ¿Qué es lo que se comparte en estos dos casos? Que al final es gestión de competencias. Es decir, es gestión de conocimiento, gestión de habilidades y gestión de actitudes. Y que tendríamos que ser coherentes en la forma en la que estamos transmitiendo o en la que estamos generando desde nuestros niveles, que no es solamente el nivel sanitario, que aquí, al ser un proyecto de salud, es un proyecto de toda la comunidad, no es el ámbito sanitario, exclusivamente para ser capaces de hacer eso. Y luego avanzar en eso que llamamos medicina basada en valor, que tan de moda llamarlo así en este momento, incorporando, insisto de nuevo, los resultados y experiencias informados por los pacientes, eso que llamamos los PROMs y los PREMs. Resumo también muy resumido la parte de investigación e innovación. Por un lado, se planteaba el identificar necesidades y problemas en enfermedad cardiovascular de los sistemas sanitarios teniendo en cuenta los resultados de salud. Es insistir en lo que venimos diciendo. Al final, si tenemos un mapa de cuál es la situación, estamos proponiendo a aquellos ámbitos que son los que deciden dónde se colocan los fondos para la investigación o cómo se estructuran las líneas prioritarias para que se alinearan, como venimos comentando, con aquellos aspectos que se obtengan de la propia explotación de la estrategia de salud cardiovascular. Impulsar los proyectos de investigación e innovación en salud cardiovascular, también en los que se incorporen opiniones de pacientes o asociaciones. Hay muy pocos proyectos en los que se incorporen de una forma explícita.
y en muchos sitios donde se ha empezado a hacer, se ha empezado a ver el enorme interés que tiene incorporar eso en todo el proceso, y luego impulsar los proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre esas necesidades, tanto a nivel regional como nacional y europeo, tanto en aspectos de coordinación como la búsqueda de financiación. Sabemos que todo lo que es el Horizonte Europa es la fuente fundamental de financiación que realmente vamos a tener en los próximos años y, sobre todo, también todos los modelos de evaluación sobre la propia investigación. Al final, todo el modelo de investigación abierta y de resultados abiertos de investigación tiene mucho que ver con este tema que queríamos también incorporar aquí. Mejora de la transferencia a la práctica clínica de esos modelos y su posible incorporación a la cartera de servicios. O sea, si estamos haciendo cosas que estén basadas en resultados y basadas en evidencia, desde el punto de vista científico, tendría toda la lógica para las propuestas a que se introduzcan algunos de esos aspectos en la cartera de servicio, como de hecho ya está ocurriendo y ya se están incorporando, incluso antes de esto, algunas de las propuestas que aparecen en la propia estrategia. Incorporar y considerar tanto la perspectiva de género, de sexo y de otros determinantes de desigualdad en el propio desarrollo de la estrategia de salud cardiovascular, en la necesidad que se planteaba de una epidemiología tanto poblacional como clínica en la que aparezcan no solamente la perspectiva de género, sino también esas otras perspectivas de determinantes geográficos o socioeconómicos, por ejemplo, de desigualdad, e identificar y evaluar algo que trabajando con la tecnología estamos obligados a hacer, las herramientas, lo que llamamos herramientas de salud, o todo lo que está ya arrollándonos, que es el uso de las inteligencias artificiales, tanto de los modelos de Machine Learning como sobre todo de los modelos de Deep Learning o de inteligencia artificial más basados en caja negra, ser capaces de establecer modelos de evaluación y modelos de auditoría sobre la aplicación de esas inteligencias artificiales para estar seguros de que no están reproduciendo los sesgos de los datos en los que se basan, que con toda seguridad tienen sesgos porque ya lo conocemos. Entonces, es un hecho más a aportar o a incrementar en lo que pueden ser esos aspectos de investigación e innovación. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.